Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, es Isaías 40:28 y continuamos con nuestra serie sobre la cosmovisión bíblica. Hoy nos corresponde hablar sobre otro aspecto que ha sido supremamente atacado por todo el mundo entero, especialmente por los científicos y por los pensadores, por los racionalistas, y es el tema de la creación. Es supremamente interesante y probablemente alguno de ustedes esté un poco preocupado porque comenzamos a hablar sobre cosmovisión, pero primero hablamos sobre Dios y luego hablamos sobre la creación y no hemos entrado realmente como en materia. Es probable que alguno de nosotros pensemos eso, pero yo quiero hacerles pensar a ustedes lo siguiente. Cuando ustedes abren su Biblia, lo primero que ustedes encuentran en su Biblia en Génesis, el primer libro y el primer capítulo es: en el principio creó Dios. Es decir, un fundamento histórico de revelación para nosotros entender la cosmovisión bíblica se llama la creación. Y si ustedes recuerdan el credo apostólico, que es un credo histórico que nosotros nos adherimos fielmente, dice: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ustedes no se han puesto a pensar que el credo apostólico comienza haciendo honor a la creación maravillosa y sobrenatural de nuestro Dios. Si el credo apostólico y la misma Biblia, que es la palabra revelada en el orden que nosotros lo tenemos, comienza diciendo: en el principio creó Dios, eso significa que el tema de la creación es uno de los temas centrales de la cosmovisión cristiana. Y eso significa que el tema de la creación y la verdad de la creación es un tema supremamente atacado, especialmente por los agnósticos, por los escépticos y por todos los que desconocen la verdad absoluta de Dios. No es sorprendente que en los colegios y en las escuelas desde temprana edad a nuestros niños se les comience a enseñar teorías falsas sobre la creación. No nos debe sorprender. ¿Por qué no nos debe sorprender? Porque en la escuela es donde se educa y se adiestra y se prepara las mentes de los niños para la vida. Y por eso los escépticos, desde que llegan a la escuela o llegan a los jardines, comienzan a nuestros niños a enseñarles que la tierra fue creada por casualidad. Y que la tierra ha evolucionado y que los animales evolucionan y que la tierra tiene millones y millones de años. ¿Han escuchado eso que le enseñan a los niños? ¿Por qué le preocupa tanto a la educación secular adoctrinar a los niños con relación al tema de la creación? Porque si nuestros niños desde temprana edad en la escuela o en la universidad, ellos aprenden ese conocimiento falso de que la tierra ha evolucionado y que la tierra fue creada por casualidad y que todo existe al azar, en primer lugar, la escuela está logrando un objetivo. Y ese objetivo es negar a Dios, que es un objetivo importante que tienen los secularistas. Pero en segundo lugar, están logrando otro objetivo, y es: si la tierra ha evolucionado, ¿qué puede suceder con el hombre? También puede evolucionar, y puede evolucionar la familia, y puede evolucionar la vida, y la moral no es absoluta, la moral es relativa, y todo se puede cambiar. Y si no hay Dios y hay evolución, pues no hay ninguna responsabilidad moral para con nadie. Sencillamente la vida termina con la muerte, nosotros morimos y todo se acaba y no debemos preocuparnos por nada más. ¿No les parece interesante cómo el mundo elabora su propia cosmovisión falsa para negar las verdades absolutas de la palabra? Ahora, es probable que ustedes y yo digamos: bueno, desde que no nieguen a Jesucristo y no nieguen la redención, a mí no me interesa si el mundo niega la creación. Es probable que pensemos así. Si pensamos así, estamos pensando de manera muy ligera y no estamos siendo serios en nuestro pensamiento bíblico. Porque no podemos decir: bueno, si la gente cree que es por evolución, al fin y al cabo que crean lo que quieran. Lo importante es que crean en Jesucristo. No, mis queridos hermanos. Si el mundo cree que la tierra fue creada por evolución, pues ellos no van a creer en el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero es creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Isaías 40:28, que yo lo voy a usar simplemente como referencia inicial, dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno de Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La versión internacional comienza este versículo con la siguiente pregunta: ¿acaso no lo sabes?
¿O acaso no lo entiendes? Y yo quiero usar esa primera pregunta que traduce la versión internacional para tenerla como guía para el estudio de hoy. ¿Acaso no lo sabes? ¿Qué es lo que Isaías pregunta retóricamente a sus oyentes en este capítulo 40, versículo 28? ¿Acaso no lo sabes? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Acaso no sabemos que Dios es el creador? ¿Acaso no lo sabes o acaso no entiendes que el que creó los confines de la tierra es Dios? Y es una pregunta supremamente interesante, porque el profeta Isaías, cuando inquieta al hombre y a nosotros con esa pregunta, que es una pregunta sobre sabiduría, ¿acaso no lo sabes? O una pregunta sobre entendimiento, ¿acaso no lo entiendes? No hay cosa más ofensiva para el ser humano racionalista que le digan, ¿no entiende? No hay cosa más ofensiva para alguien que se considere inteligente y que se considere racional y coherente en su pensamiento que le pregunten, ¿es que no entiende? ¿Qué es lo que le están dando a entender al ser humano cuando le hacen esa pregunta? Usted es torpe, usted no es entendido, usted se precia de ser inteligente pero realmente no lo es. Eso es lo que hace el profeta Isaías en ese versículo, cuando nos inquieta de manera retórica con la pregunta, ¿acaso no lo sabes? ¿O acaso no lo entiendes que Dios es el creador de todas las cosas, inclusive de los confines inmensurables de la creación? Queridos hermanos, si el hombre persiste en decir que Dios no existe y que no hay creación hecha por Dios, eso es un atropello de la racionalidad humana. De hecho, no existe racionalidad, porque si no hay un Dios creador, pues no hay razón. Eso es lo que no piensan los ateos y los agnósticos cuando persisten en manifestar que la creación fue hecha por casualidad. Ellos elaboran unos volúmenes muy gruesos para explicar todas sus teorías que nunca podrán ser comprobadas. Se gastan tiempos y tiempos y pensamientos y argumentos y descubrimientos, muchos de ellos manipulados, para decir la Tierra existe por casualidad o todo el universo existe al azar. Eso es un atropello de la razón humana. Porque si todo existe al azar, ¿cómo se puede mantener? ¿Cómo podemos explicar semejantes situaciones científicas de diseño, de perseverancia, de leyes constantes, de continuidad de la Tierra y del universo si todo existe al azar? Y no hay una causa primera, sabia, soberana y perfecta que haya creado y diseñado todas las cosas. Lo que pudiera pensar un agnóstico y un evolucionista es, bueno, si yo puedo elaborar todo este pensamiento sobre la evolución, eso más bien es una prueba contundente de la creación. Porque la misma razón humana existe a razón de la creación. Igual como yo les expliqué la semana pasada que la ética existe en razón de la realidad de Dios, o si no, no hay ética. Igual no existiría razón y pensamiento y entendimiento y academia si Dios no existe y si Él no es creador. Génesis capítulo 1, versículo 1, un versículo muy importante, inicial de la Escritura, que ojalá todos nos lo sepamos y que nuestros niños lo sepan desde temprana edad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Suena muy elemental, muy simple. Por eso los científicos dicen eso no puede ser real, eso es una historia para los niños. Porque es tan simple, es tan elemental, es un pensamiento tan a priori, tan sin explicación, que no puede dar razón a toda la existencia. Sin embargo, la Escritura dice, en el principio creó Dios. Queridos hermanos, así como la Escritura en ninguna parte pretende explicar la existencia de Dios ni comprobarla, tampoco la Escritura pretende explicar las acciones de Dios sobre la creación. Sencillamente, en el principio creó Dios. Ahora, ¿por qué la mayoría de la gente no cree que Dios creó el universo? Porque no pueden creer en Dios. ¿Quiénes son los únicos que pueden creer que Dios creó los cielos y la tierra? Los creyentes.
Los creyentes a quienes Dios nos ha dado la fe verdadera, podemos creer que Jesucristo y que Dios creó el cielo y la tierra porque Él es creador y sustentador de todas las cosas. Y porque Él existe. Si nosotros y nuestros niños y adolescentes están comenzando a ser adoctrinados en los colegios y universidades con temas sobre la evolución, debemos afianzar y reforzar este principio bíblico en sus mentes y en sus corazones. En el principio creó Dios. ¿Eso qué significa? Que Dios existe, en primer lugar. En segundo lugar, significa que Dios, además de existir, es creador. ¿Quién otro es creador? Nadie. Solo Dios es creador, que crea de la nada y que construye de la nada. Ahora, es importante que nosotros entendamos el tema de la creación, queridos hermanos. Si yo le preguntara a alguno de ustedes qué es lo más importante en la historia bíblica, es probable que algunos de ustedes me digan Jesucristo y la salvación. Y es probable que todos estemos de acuerdo que lo más importante en la historia bíblica y lo más importante por lo cual nosotros nos reunimos a adorar a Dios es por Jesucristo y por la salvación que Él nos ha otorgado. Es muy probable. Pero saben, nosotros hemos descuidado intencionalmente el tema de la creación. Yo no sé si ustedes, algunos de los que han estudiado un poco teología, saben que un método de estudio bíblico es el método histórico hermenéutico. Y el primer paso del método histórico hermenéutico se llama... ¿Cuál es? Me están dejando quedar muy mal. El primer paso del método histórico hermenéutico para el estudio y la exégesis de la Escritura se llama creación. Creación. Ese es un método que los teólogos históricos reformadores han usado para el estudio de la Biblia. El primer paso se llama creación. Y ellos van a los primeros partes de la Escritura donde narra la creación. Y uno dice, ¿por qué si vamos a estudiar el método histórico redentivo, es decir, la redención de Dios, por qué nos fundamentamos en primer lugar en la creación? Es una buena pregunta que usted probablemente se puede hacer y que probablemente también podemos responder a la luz de la Escritura. ¿Por qué vamos a la creación y no a la redención? Porque la redención no tiene sentido si no es a la luz de la creación. Porque la historia humana no tiene sentido si no es a la luz del acto creativo de Dios y de diseño de su creación. Queridos hermanos, vamos a nosotros a considerar tres aspectos en esta mañana. Y el título que yo les he mencionado es ¿acaso no lo sabes? Y yo quiero que tú pienses en eso. Esa pregunta también es para ti. ¿Acaso tú no lo sabes? ¿Acaso tú no sabes que Dios es el creador? Y ese es el primer punto. Dios es creador. No existen las cosas por casualidad. O si usted cree en la casualidad, deje algo a ver si por casualidad le funciona. Por ejemplo, si ustedes se vinieron apurados pensando en el almuerzo y dejaron el apartamento desorganizado, esperen a ver si casualmente cuando vayan está organizado. Porque si la casualidad existe, es probable que casualmente cuando usted llegue, encuentre todo ordenado. Porque si la casualidad existió para el origen, debe existir como una constante en la vida de la humanidad. Si la casualidad existió para dar origen a la belleza del universo, debe existir hoy para nosotros. Casualmente, no suceden las cosas. Las cosas suceden porque hay un origen, porque hay un principio, porque hay un propósito, porque hay un destino y porque hay leyes que Dios estableció en su perfecta creación para que se mantenga esa creación. Hay muchísimas teorías que con relación a la creación se han levantado. Una de esas teorías es el naturalismo. El naturalismo que dice, todas las cosas existen naturalmente por casualidad. Un día, de un momento a otro, todo se originó. Casualmente. ¿Ustedes pueden creer eso? Se necesita más fe para creer en eso que para creer lo que la Biblia dice, que Dios es creador y que Dios de la nada, por su palabra, dio todas las cosas. ¿Qué dice el deísmo?
El deísmo es una corriente que no es buena, es una corriente equivocada, que se creó entre dos extremos, entre el teísmo y el ateísmo. Esa corriente surgió en el siglo XVIII. El teísmo dice Dios es creador absoluto de todas las cosas. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros somos teístas, teístas bíblicos. ¿Qué dice el ateísmo? Dios no existe y por lo tanto no puede crear. Entonces surge una postura intermedia para intentar conciliar esas dos posturas, y esa postura se llama el deísmo. ¿Qué dice el deísmo? No, Dios sí existe, Dios sí es creador, pero Dios creó todas las cosas y abandonó. Se fue y dejó para que todo funcione por leyes secundarias y contingentes, de tal manera que funciona todo como un perfecto reloj suizo. Dios le dio cuerda a su creación y abandonó su creación, y toda la creación funciona perfectamente, pero no funciona porque Dios esté cuidando su creación o porque la esté preservando, sino que funciona porque Dios le dio cuerda, o una causa primera, como dicen ellos, le dio cuerda y entonces todo funciona. ¿Saben? Con tristeza tengo que decir que la teología liberal, que muchos protestantes se precian de abrazar y seguir, es una teología deísta. La teología liberal dice: creemos en Dios, creen en la Biblia, se reúnen en las iglesias, pero proclaman una teología deísta, es decir, todo funciona porque Dios estableció leyes, pero Dios no está en control de esas leyes. Sencillamente son leyes que Dios ordenó y se tienen que cumplir, pero Dios no es preservador, no es cuidador, no es sustentador de su creación. Él dejó para que las cosas funcionen. Eso es lo que dice la teología liberal con relación a la creación. Por eso a un teólogo liberal le es muy fácil hablar de que la tierra tiene millones y millones de años. Pero la Biblia, ¿de cuánto habla? Antiguo Testamento, 4.000 años de historia. No son millones de años, son solamente 4.000 años. Y después de Cristo, 2.000 años, 6.000 años tiene la historia de la humanidad, es lo que la Biblia registra. ¿Ustedes creen que la Biblia es verdad? ¿O podemos creer, como creen los teólogos liberales, que los días de la creación no fueron días literales, sino que fueron periodos extensos de tiempo? Y que en esos periodos extensos habitaron los dinosaurios y una cantidad de seres extinguidos. Eso creen los que intentan conciliar la Biblia con los descubrimientos científicos. Ahora, la ciencia verdadera no contradice la verdad bíblica. La ciencia verdadera más bien ratifica la verdad bíblica. Pero como hay mucha ciencia falsa, esa ciencia falsa sí niega la verdad de Dios. Pero el primer paso y el primer punto que yo quiero que ustedes recuerden claramente es: Dios es creador. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no sabes que Dios es el creador de todo lo que existe? Que todo lo que nos rodea, sean tronos o dominios o potestades, sea visible, sea invisible, lo microscópico, lo telescópico, Dios lo creó. ¿Acaso no sabes eso? Ahora, ¿por qué sabemos que Dios creó todas las cosas? ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué tenemos esa cosmovisión de la creación que es tan sencilla, tan básica, tan elemental, sin tanto argumento? Sencillamente Dios creó. ¿Por qué lo sabemos? Tenemos muchas razones para responder esa pregunta. Primero, lo sabemos porque es imposible que esto suceda casualmente. Cuando ustedes salen y disfrutan de la belleza de la creación, de todos esos paisajes tan hermosos, ninguno podemos decir: uy, qué casualidad. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué más lo sabemos? Porque Dios nos dejó un relato. Y ese relato, que es el relato que fundamenta la cosmovisión verdadera, lo dice. Y no solo lo dice una vez, lo dice en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice que Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Que todas las cosas fueron hechas por Él, y que Él en el principio, cuando reveló su historia de redención para nosotros, nos muestra o comienza esa historia hablándonos de que Él es creador. ¿Por qué más sabemos que Dios es creador? Porque la razón que Dios nos dio a nosotros
nos indica que hay una causa sobrenatural de todas las cosas. Nuestra razón no nos dicta creer o pensar en la casualidad o en el azar. La razón que Dios nos ha dado nos dicta o nos lleva a pensar que hay un origen común y que hay un originador de todas las cosas, que es Dios. Salmo 33, versículos 6 al 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra y teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La Biblia da dos características o dos aspectos como la creación existe. Hay dos aspectos fundamentales que la Biblia atribuye a la creación. El primer aspecto es la palabra, el poder de la palabra. ¿Qué dice Génesis 1? Y dijo Dios, el poder de la palabra. Y el salmo que estamos leyendo dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra por el aliento de su boca. Claro, eso para un científico que ha estudiado muchísimo le parece supremamente básico, un poco infantil. ¿Cómo así que Dios habló y creó todo? Y creó de la nada. Pero la Biblia lo dice así. Y nosotros lo creemos no porque no tengamos razón, sino porque la razón que Dios nos ha dado y ha renovado por su Espíritu nos hace creer esta razón verdadera. Dios es creador y creó por la palabra. No sé si ustedes han leído muchos relatos sobre la creación, relatos falsos, ¿no? Sí, muchas culturas antiguas o en otras cosmovisiones o grupos aborígenes tienen historias de la creación. Es interesante que toda civilización tiene un relato de creación. Es muy interesante eso. Cuando uno lee, por ejemplo, cultura aborigen o culturas antiguas o civilizaciones extinguidas antiguas que tienen sus documentos, ellos tienen un relato sobre la creación. Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar que todos esos relatos falsos sobre la creación tienen algo en común, que no es común con el relato bíblico. Y es todos los relatos de civilizaciones antiguas o de grupos aborígenes o de culturas paganas, lo que tienen en común en esos relatos de cosmovisión sobre la creación es el mal. Ellos tienen en común que se originó el mal y entonces se origina la creación en medio de esa cuestión del mal. Eso diferencia en gran medida el relato verdadero que tenemos de la creación en la Biblia. Porque la Biblia no relaciona la creación o el acto creador de Dios con el mal. ¿Sí me hago entender? El acto creador de Dios en Génesis capítulo 1 y todo como lo describen los salmos y los proverbios y como lo retoman los profetas, no está relacionado con el mal, sino está relacionado con la perfección de Dios, con la sabiduría de Dios y con la soberanía de nuestro Dios. Por eso es fácil saber cuando alguien está equivocado y quién está en la verdad. Porque el relato de la creación que la Biblia da es: y dijo Dios, hágase esto y hágase aquello, y así aconteció. ¿Acaso no sabes esto? Que Dios por su palabra creó todas las cosas, que Dios por su poder y por su soberanía creó todas las cosas, que su palabra es poderosa y que su palabra es fiel y que su palabra y el aliento de su boca crea de la nada. Esto es un milagro, pero es un milagro que viene de Dios. La creación viene de Dios y está llena de bondad. En 7 oportunidades, en Génesis capítulo 1, dice: y vio Dios que era bueno. No está relacionado el relato de la creación que nosotros tenemos con el mal, sino está relacionado con el poder de Dios y con la bondad de Dios. La creación que ustedes y yo podemos disfrutar es buena, es perfecta, es hermosa, porque viene de Dios. La creación no es mal.
Recuerden que los griegos y muchos filósofos epicúreos y estoicos decían la creación y la materia es mala y el espíritu es bueno. Inclusive muchos creyentes protestantes piensan eso. Hay muchos grupos religiosos sectarios que dicen eso. La materia es mala. Todo lo que es materia es mala. Ahora tóquense su cuerpito. ¿De qué está hecho su cuerpo? De materia. ¿Ellos qué dicen? El cuerpo es malo. Hay que golpearlo, hay que darle duro, hay que maltratarlo, hay que humillarlo, hay que avergonzarlo porque esto es malo. Lo único bueno es el espíritu. Pero ¿qué dice Dios de su creación? ¿Cómo es la creación que Dios hizo? Es buena. Si la Biblia relacionara la creación de Dios con la maldad, sería igual a todos los relatos de cosmovisiones paganas. Pero la Biblia lo relaciona con su bondad y 7 veces en el capítulo 1, como un estribillo, se repite, y vio Dios que era bueno. Y luego en la última vez hace una expresión superlativa diciendo, bueno, en gran manera. Queridos hermanos, Dios es el creador. Salmo 148, 5 y 6. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó, recuerden la palabra, y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Y luego en Isaías 55, 10 dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y luego el texto que les estaba recordando en el capítulo 1 de Génesis, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Queridos hermanos, ¿ustedes no saben que Dios es el creador? Ahora, si entendemos esta verdad fundamental, que Dios es creador, eso se traduce en responsabilidades para con Dios. Porque siendo Dios el creador, ¿cómo debemos cuidar la creación que Dios nos ha dado para administrar? Con sabiduría, con temor, con gratitud, con alabanza, con prudencia. No respaldamos las ideas ecologistas de estos movimientos que dicen es que hay que cuidar la tierra por esto y esto, pero toda su filosofía es ecologista. Nosotros no creemos eso, pero sí creemos que somos mayordomos de la creación y no podemos ser irresponsables en el trato que tenemos con ella. Por eso tenemos que cuidar el agua, cuidar los bosques, cuidar las plantas, cuidar toda la vegetación, no como si ella tuviera alma o como si se destruyera, se descuadre un equilibrio armónico que el hombre tiene con la creación que dicen los ecologistas y los naturalistas, sino nosotros sabemos que tenemos que cuidar la creación porque la creación es de Dios. Por eso debemos administrar bien los servicios que Dios nos ha dado, porque esos vienen de Dios. Él nos provee el agua, nos provee todo, nos provee el alimento y debemos administrarlo bien. Cuando ustedes y yo administramos mal la creación de Dios, estamos negando que Dios sea el creador y que nos haya puesto como mayordomos. Estamos irrespetando atrevidamente la creación de Dios. Cuando botamos basura y ensuciamos y dañamos y contaminamos, estamos diciendo Dios no es creador y Él no es el que está presente y está viendo toda su hermosa y perfecta creación. En segundo lugar, Dios no solamente es creador, sino que Dios es diseñador. Y yo quiero que ustedes estén conmigo y vayamos a esta segunda parte. Otro de los temas supremamente importantes que no pueden explicar los evolucionistas es el tema del diseño. Los evolucionistas podrán escribir muchos volúmenes sobre el tema de la casualidad y lo fortuito y el azar de las cosas e inventarse una cantidad de cosas, ¿cierto? Como el eslabón perdido, el Big Bang, una explosión, una causa primera, todas esas teorías que nadie podrá comprobar. Pero ¿saben qué no pueden explicar ellos en su buen razonamiento? El diseño perfecto de la creación. Si todo es casual,
dando el beneficio de la duda de lo que ellos dicen, ¿por qué la creación tiene un diseño tan preciso y tan precioso? ¿Quién le puso límite al mar? ¿Por qué el mar, si todas las aguas llegan al mar, por qué no se rebosa? ¿No se han preguntado ustedes eso? Si todos los ríos corren al mar y todo el tiempo de todo el mundo llegan a los océanos, ¿por qué la tierra no se inunda? ¿Ustedes no se han explicado eso? ¿No se han preguntado? O tantas cosas que nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué el sol siempre sale en el día? ¿Por qué cumple su ciclo? ¿Por qué el día es de 24 horas? ¿O el día y la noche? ¿Y por qué nunca cambia? ¿Por qué hay límite en las cosas? ¿Por qué la tierra fue puesta a esta distancia del sol? ¿Por qué no nos quemamos? ¿Por qué no nos salimos de órbita si la tierra está girando todo el tiempo? Dicen los científicos que si la tierra girara un poquito más rápido, todos nos salimos. Y si girara un poquito más despacio, también se acaba la existencia. Si estuviéramos 1 milímetro más cerca del sol, nos quemamos. Y si estamos un poquito más lejos, nos enfriamos. ¿Por qué está la tierra en el lugar y en la medida exacta y precisa? ¿Y por qué ellos que hablan de miles y miles y miles de años, por qué la tierra sigue cumpliendo esa misma función? ¿Quién le puso diseño a las cosas? Las cadenas alimenticias, los procesos de vegetación, de cosecha, los procesos de cultivos, de cómo se multiplican las plantas, las aves que son migratorias, todo eso, ¿quién lo explica? ¿Cómo puede explicar un científico evolucionista que una tortuga sepa exactamente el momento en el cual debe migrar para otra región para ir a poner sus huevos? Y llega en la época precisa y cumple su tiempo preciso y regresa. O las ballenas o muchas aves migratorias. ¿Lo puede explicar un científico evolucionista? ¿Eso es casualidad? Por eso les decía, quien cree en el evolucionismo no puede entender que el ser humano sea racional, porque es lo más irracional. Es lo más absurdo para un hombre inteligente o para una sociedad que se precia de ser académica decir que todo sucede por casualidad. Lo más preciso y lo más básico es decir, Dios es creador, pero Dios no solo es creador, Dios es diseñador. Todas las cosas las diseñó en el lugar preciso, de la manera precisa. Cuando uno sale y tiene la oportunidad de viajar por diferentes lugares de este hermoso país, vemos diferentes paisajes. Cada región tiene paisajes diferentes. Son postales extraordinarias, hermosas, y lo único que podemos decir es los cielos cuentan la gloria de Dios. Esas postales hermosas, sea de lo frío, de tierras calientes, del nevado, de los litorales, del lugar que sea, son extraordinariamente hermosas. ¿Quién le dio esa belleza? ¿Quién hace que esa belleza permanezca? ¿Qué dicen los evolucionistas? Estamos llegando al recalentamiento global y esto se va a acabar. ¿Qué dice la Biblia? Mientras la tierra permanezca, no cesará el frío y el calor, la sementera, la cosecha, la producción. Dios es diseñador. Ahora, como diseñador, Dios es extraordinario. ¿Qué características tiene Dios como diseñador? Es perfecto, es sabio, es ordenado y todo el diseño que Él estableció en su creación es constante. El diseño de Dios es ordenado. Muchos de nosotros somos muy desordenados en lo que hacemos. Y uno dice, yo me entiendo mi desorden. Bueno, Dios no es desordenado. Dios es perfectamente ordenado. De hecho, la narración del capítulo 1 de Génesis es una narración muy ordenada, donde Dios establece cada cosa
y cada parte de su creación en el lugar y en el orden preciso. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y para que fuese habitada la tierra le dio un diseño y una topografía y unas formas de vida supremamente excepcionales. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El deísmo no cree que Dios es diseñador, porque el deísmo dice, solo hay una causa primera, como simplemente un globo terráqueo, y Dios se va y la tierra se va generando. ¿Sí? Nosotros creemos que Dios es diseñador, y como diseñador está presente en su creación. Está presente supervisando, cuidando de manera inmutable y soberana el diseño que Él estableció, la belleza y la perfección que Él determinó. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y yo quiero que miremos algunos textos. Isaías 44:24 dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Esa idea de extender los cielos, ¿sí?, es una idea de diseño. ¿Sí? Es una idea de extender un lienzo para hacer un diseño. Es una idea de cubrir perfectamente toda una superficie con un diseño perfecto y maravilloso. ¿Y quién dice que lo hizo? Dios. Ahora, otro dato que no sé si ustedes lo pudieron captar, pero yo quiero leerlo para ver si lo podemos captar. Isaías 44:24 dice, así dice Jehová, tu Redentor. ¿Están conmigo? Así dice Jehová, tu Redentor, y línea seguida dice que creó todas las cosas, los cielos y la tierra. ¿Por qué relaciona el profeta Isaías la redención con la creación? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Porque una cosa sería la redención, pero yo no tengo nada que ver con teorías sobre la creación, a mí eso no me interesa, yo lo que sé es que el Señor me redimió. No, el que ha entendido la redención de Cristo tiene que entender la creación. Porque si Dios es su redentor, Él también es el creador. ¿Y qué fue Él? ¿Primero creador o redentor, según la historia? Primero creador, y luego se nos manifestó como redentor nuestro. Yo lo que quiero pensar en esta parte es que la creación tiene que ver con el pacto eterno de redención. Y eso es un aspecto muy importante de nuestra cosmovisión. ¿Ustedes creen en el pacto de redención? ¿Creemos que el pacto es eterno? El pacto eterno de redención se nos hace manifiesto en la historia a través de la creación. Hay una relación directa entre creación y redención. Primero porque el actor de los dos eventos es Dios. Dios es creador y Dios es redentor. En segundo lugar, porque las leyes que determinan la creación son las mismas leyes que determinan la redención. El carácter de la creación es el carácter de la redención. ¿Qué carácter tiene la creación? Buena, perfecta, segura, fiel. Ese es el carácter de la redención. El carácter del pacto de Dios es que Él se comprometió a guardar la tierra y preservarla hasta el final, pase lo que pase. Hay muchas alarmas en muchos movimientos, especialmente ecologistas, que hablan sobre que se nos va a acabar el agua, que de aquí a 50 años no vamos a tener agua, que la tierra se va a recalentar, que se están descongelando los polos y muchas cosas. Es probable que muchas de esas cosas realmente estén sucediendo por cuenta del pecado. Pero yo les pregunto, ¿será posible que esas profecías alarmantes de los hombres con relación a estos descubrimientos puedan hacer que la tierra deje de funcionar y cumplir su propósito? ¿Será que en 50 años no va a haber agua? ¿Qué dice la Biblia?
¿Será posible que nos chamusquemos y nos quememos todos y nos incineremos y se vuelva no a nada? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el creador de los cielos y la tierra? ¿Quién es el que está cuidando la tierra? ¿Quién es el que es fiel cuidando su creación? Dios, porque Dios es el Dios del pacto. Y Dios de pacto hizo su creación para preservarla. Y así como preserva la creación, preserva a su pueblo para que disfrute de la creación de nuestro Dios. Jeremías 27:5 dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y luego en Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Muchos evolucionistas dicen lo siguiente: es probable que haya una causa primera, una fuerza inicial, una inteligencia mayor que dio origen a la materia prima, pero luego todo lo demás se fue organizando con el paso de los tiempos. ¿Sí? Hubo una causa inicial, pero lo demás, toda la belleza que vemos y todas las variedades que vemos fueron resultando al azar. La Biblia advierte categóricamente que no es así. Dice Dios: yo hice los cielos y la tierra, pero ¿luego qué hice? Dice: hice las aguas. Luego dice: yo creé las bestias, yo hice al hombre, yo hice el ejército del cielo, las estrellas y todo el espacio. Todo lo creé yo y nada más que yo. Y 2 veces repite en el versículo: tú solamente, sin ayuda de nadie, sin casualidad, sin intervención del hombre. Y en 1 Corintios 15, 38 y 39 dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. De las cosas más insignificantes de la creación son las semillas. ¿Quién creó las semillas? Dios. ¿Quién le dio a cada semilla el color, la forma, el tamaño y el tiempo de germinación? ¿Quién lo determinó? Dios. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque Él es soberano, porque Él puede hacerlo y porque Él es creador y diseñador. Luego más adelante la Biblia va a decir que la forma que Él nos dio a cada uno de nosotros fue la que Él quiso. No somos resultado de la genética, no somos resultado de una situación casual. La forma, la figura, el color, tamaño, todo lo que nosotros somos y tenemos físicamente, ¿de quién viene? De un creador y de un diseñador. Si Dios te creó y Dios te diseñó, ¿cómo es tu diseño? Es bueno, es perfecto. Dios quiso hacerme así, quiso hacerme hombre, quiso hacerte mujer, quiso hacerme de esta, de aquella manera, porque ese fue su plan perfecto y eso es bueno en gran manera. Proverbios 8, 22 al 31 nos enseña la otra verdad fundamental de la creación. ¿Recuerdan cuál fue la primera? Dios creó por el poder de la palabra, nada más. Por el poder de la palabra. Pero la segunda verdad de la creación es que Dios creó con sabiduría. No solo fue palabra poderosa, sino palabra sabia, oportuna. La sabiduría de Dios está directamente relacionada con la creación. Leamos por favor Proverbios 8, 22 al 31. Jehová me poseía en el principio, está hablando de la sabiduría, que está personificada en el libro de Proverbios. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada, dice la sabiduría. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto
para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. El libro de Proverbios describe de manera maravillosa que la creación que ustedes y yo tenemos es una creación llena de sabiduría. Sabiduría del Creador. Que Dios le puso límite a la tierra, la afirmó para que no se caiga, no se mueva. ¿No les parece a ustedes extraordinario cuando uno estudia, por ejemplo, el sistema solar, que todos los planetas están en el vacío? Bueno, cuando uno los dibuja con un arito, ¿cierto? Como para que no se caigan. Pero todos están en el vacío. ¿Quién los sostiene? ¿Por qué no se caen? ¿No se reacomodan si todo casualmente se reacomoda? ¿Por qué permanecen igual? No es casual, queridos hermanos. Dios es diseñador. Dice, Él afirmó la tierra. Da la idea que le dio una orden de no moverse y nunca se moverá de ahí. Dio un mandato por su palabra, dice, la afirmó, la estableció, la fundó y le puso límites al mar, de tal manera que nunca se cambiará. Es Dios un diseñador perfecto. Ustedes saben que los que estudian diseño es una carrera maravillosa, hermosa, ¿cierto? De descubrir cosas y de diseñar cosas hermosísimas. Pero ¿saben por qué los diseñadores tienen habilidad y los arquitectos para hacerlo? Porque Dios les dio esa capacidad. Porque el diseñador por excelencia es Dios. Él es creador y diseñador. Job 28, 25 al 27 dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. ¿Quién sabe cuánto pesa el viento? ¿Quién lo sabe? Dios, porque Dios le dio un peso. Y le dio una composición química. ¿Quién sabe cuántas aguas hay en la tierra? Se puede calcular. Los científicos, los meteorólogos y otros pueden calcular, pero ¿quién sabe con exactitud cuánta agua hay en la tierra? Dios. Cuando Él dio la ley a la lluvia, ¿cuál es la ley de la lluvia? Que caiga, ¿cierto? Que cumple el propósito. Dios le dio una ley a la lluvia y se cumple, y camino al relámpago de los truenos. Entonces lo veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. ¿Han visto los relámpagos? ¿Quién puede explicar un fenómeno de una tormenta eléctrica? ¿Un científico lo puede explicar? De hecho es un fenómeno hermoso. Nos da un poquito de terror, ¿cierto? Pero es hermoso cuando hay truenos y relámpagos y centellas. ¿Quién sabe exactamente el camino de ese relámpago? Dios, porque Dios le dio el camino. Luego en Proverbios 3, 19 y 20 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Ciencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento que viene de Dios para dar diseño, perfección a la creación. Y Salmo 104, 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y luego el Salmo 139, 14 dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos hace 8 días que muchos ateos dicen, soy ateo, gracias a Dios? Pero igual es lo que dice la Escritura con relación a los evolucionistas. Los evolucionistas dicen, todo esto existe por casualidad, gracias a Dios. Mi alma lo sabe. Claro, lo que el alma que Dios nos puso como seres vivos o vivientes, lo que nos dice es que hay un creador y diseñador y que no puede ser casual. Ahora, 2 aspectos como la Biblia presenta la creación. ¿Recuerdan cuáles son?
La palabra y la sabiduría. Si ustedes pueden buscar, y les dejo como tarea en su casa, buscar en una concordancia los textos relacionados con la creación por la palabra y la creación por sabiduría, que son una misma cosa de Dios, y se van a dar cuenta, se van a sorprender que todos esos textos están relacionados con la adoración a Dios. Todos esos textos lo que hacen es un llamado, una convocación a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la creación poderosa de Dios y soberana, perfecta y diseñada de Dios, lo único que puede producir en nuestro corazón es adoración y gratitud. Cuando ustedes vean los paisajes, cuando vayan al mercado y vean tanta variedad de frutas y de productos, ustedes lo único que deben decir: Señor, gracias. Eres perfecto, eres hermosísimo y has puesto todo esto para mostrarnos quién eres, pero también para nuestro beneficio. Cuando usted vaya al supermercado y vea tanta variedad de frutas, no se queje porque no las puede comprar todas. Dele gracias a Dios, porque todas esas frutas hacen parte de la creación maravillosa de Dios. Y a veces nos toca experimentar frutas nuevas. ¿Cómo las debemos comer? Con gratitud. Porque aunque ese sea nuevo a mi paladar, ese sabor también lo creó Dios y nos lo da para nuestro beneficio. Dios es creador y sustentador. ¿Acaso no sabes esto? Y en tercer lugar, Dios es fiel sustentador. Dios es creador, diseñador perfecto y fiel sustentador. ¿Acaso no sabes esto? Cuando tú miras tu vida y miras las cosas, tú no puedes pensar que hay alguien que cuida y preserva todo. Queridos hermanos, si no existen las cosas por casualidad, porque la casualidad no existe, existen las decisiones firmes y soberanas de Dios y un plan perfecto, lo que nosotros podemos decir es: Dios sustenta todas las cosas. No es una energía, como dicen muchos, hay una energía que cuida, ¿cierto? O hay una inteligencia que cuida. Ustedes y yo no podemos creer eso. Ustedes y yo tenemos que creer lo que la Biblia dice, y es: quien cuida la creación se llama Dios. Dios es sustentador. Ahora, ¿qué significa sustentador? Significa cuidador, significa preservador, ¿sí? Significa defensor. Dios es sustentador de su creación. Las cosas no fueron hechas y abandonadas. Dios no puede abandonar. ¿Por qué? Primero, porque Él es Dios, y segundo, porque Él está en todo lugar. ¿Él cómo puede abandonar lo que Él creó? ¿Y cómo puede irse para un lugar donde Él no esté, si Él lo llena todo? Él es sustentador. Si negamos la realidad de la creación, negamos la realidad de una verdad absoluta. Si negamos la realidad de la creación sustentada por Dios, negamos la realidad de la razón humana y, por supuesto, la realidad de Dios. Dios estableció leyes inquebrantables, pero no dejó la tierra y su universo sometido o regido por esas leyes inquebrantables. Él está presente y eso es maravilloso. Él es sustentador, cuida, vigila, supervisa tiempo completo su creación. Y eso tiene que ver con el pacto también. Porque Dios, que cuida y supervisa su creación, cuida y supervisa a su pueblo con fidelidad. Si Dios creó y abandonó, entonces pudiera ser que me salva y me abandona. Pero así como Él crea y preserva, estamos plenamente seguros que Él redime y permanece con nosotros hasta el fin del mundo. Jeremías 33, quiero que leamos esos versículos 20 al 21 y luego 25 al 26, para que notemos lo que yo quiero recordar, y es que el pacto eterno de redención está relacionado con la creación. Dice así: así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. ¿Con qué está relacionado el pacto de redención acá? Con el día y con la noche.
Es decir, siempre va a existir aquí en esta tierra día y noche. Y como siempre va a existir, dice, mi pacto no podrá ser invalidado. Y continúa, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Luego en el Salmo 95, 3 al 5 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Salmo 96, 9 y 10 dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra, decide entre las naciones, Jehová reina, Jehová afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. Y luego en Jeremías 31, 35 al 37 dice, así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todos los que hicieron, dice Jehová. Queridos hermanos, Dios es sustentador, Dios es preservador, y ese es uno de los aspectos de la doctrina, la preservación o la perseverancia de los santos. ¿Por qué los santos pueden perseverar hasta el final? Porque Dios persevera, porque Dios es preservador, sustentador. ¿Por qué usted tiene la confianza que será guardado hasta el final de sus días en la fe verdadera? ¿Qué le hace tener esa confianza tan firme? ¿Su buen comportamiento? ¿Que usted es un chico bueno? ¿Qué le hace tener esa confianza? Nada que nosotros hagamos, sino el carácter de Dios. Dios es fiel, y como Dios es fiel, cumple su palabra y nos hará perseverar o nos preservará hasta el final, como lo hace con su creación. Oseas 2:18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Pacto y redención relacionadas, la creación preservada para que el pueblo de Dios disfrute de la creación y tenga más confianza en el Creador. Salmo 65, 9 al 13, preservador. Visitas la tierra, la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten las manadas de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Quién hace todo eso? Un Dios sustentador, presente en su creación. Dios está presente, queridos hermanos, no solo en su creación, también en su pueblo, también en medio de nosotros para sustentarnos. ¿Acaso no sabes esto? ¿Acaso no sabes que Dios es creador, que es diseñador y que es sustentador de su creación? Entender esto tiene que ver con nuestra fe cristiana. Entender esto tiene que ver con lo espiritual, con lo sagrado, con lo eterno. Tiene que ver con el carácter de Dios. No es cierto que no nos debe importar las teorías de la creación. Nos debe importar, y mucho, porque estamos parados en ella.
Nos debe importar, y la única verdad absoluta con relación a la creación es que Dios lo hizo todo para su propia gloria y para nuestro gozo y esperanza. Solo que por la caída el hombre tergiversa todas las cosas. Por la caída hay muchísimos argumentos adversos que niegan la palabra de Dios y la soberanía de Dios en su creación. Pero como cristianos estamos llamados a ir a la palabra. Por eso el credo apostólico comienza con la verdad de Dios creador. Por eso la misma escritura comienza diciendo Dios es el creador, porque solo por su poder y por su gracia existimos y sus leyes y sus mandatos son perfectos. Si usted ve que el sol no sale o deja de existir el día o la noche, usted puede desconfiar de Dios. Eso es lo que dice el profeta. Si usted ve que no hay más lluvia o que el mar deja de cumplir su propósito o las leyes se invierten, usted puede desconfiar de Dios. Pero eso nunca sucederá, porque Dios es fiel y perfecto. Jeremías 10, 12 y 13. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice Salmo 119, 89 al 91. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Amén. ¿Acaso no sabes esto? Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por llamar fuertemente nuestra atención y nuestro entendimiento con relación al origen de todas las cosas. El origen de todas las cosas no es el origen de las cosas, es el carácter tuyo el que se muestra. Es tu propia razón, tu propia inteligencia, tu sabiduría, tu perfección, todos los aspectos de tu ser que los vemos envueltos, Señor, y envolviendo toda esta hermosa creación. Gracias por esta creación que podemos disfrutar y que el hombre ha disfrutado por 6,000 años. Gracias por esta creación tan hermosa, por los tiempos, por las estaciones, por las semillas, por las cosechas, por la perfección que tenemos. Gracias por el diseño, por las leyes que tú estableciste en todas las cosas, porque todo ello lo que muestra es tu soberano control y absoluta fidelidad sobre toda tu creación. Muchísimas gracias. Eres creador, perfecto y poderoso. Eres diseñador sabio y eres sustentador fiel de esta creación, de la cual nosotros hacemos parte. Ayúdanos a entender y valorar la creación y entenderla desde el carácter tuyo y desde la revelación de la Escritura, para que las cosas nos lleven a adorarte a ti, a ver tu gloria y tu trascendencia y podamos quedar asombrados, maravillados, admirados y postrados ante esta creación, sabiendo que hay un Creador y que ese Creador eres tú. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.